Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Esta mañana Dios nos regala un tema súper importante. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra comunión con Jesús. Pero el título de esta predicación es Dios conoce tu fe. ¿Por qué este título? ¿Por qué hablar de esto? Porque es que muchas veces nosotros cometemos los errores que antiguamente se cometieron, que solamente le daban la propiedad y la dignidad a aquellos que predicaban la palabra de Dios, sean curas, pastores, etcétera, etcétera. Solamente ellos tenían la verdad revelada, y la verdad es que no es así. Muchos de ellos tergiversaron la palabra de Dios tan solo para conseguir lucro y para hacer otras cosas muy diferentes. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros lo podamos comprender. ¿Por qué? Porque es que precisamente Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, sufrió. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y entonces Dios nos va a hablar de este título y de este tema a través de la vida de una mujer de fe, Ana, aquella mujer que era estéril y que terminó siendo la madre de uno de los profetas mayores, Samuel. ¿Cómo Dios puede coger tu infertilidad y la mía y volvernos fructíferos y benditos en su nombre? Por eso es importante que nosotros conozcamos todo esto. Vamos a quitar tanto mito y tanta leyenda que se presenta. Nos vamos a acercar directamente a Jesucristo, la palabra viva, y vamos a poder entender realmente lo que Dios quiere con nosotros, la ayuda que necesitamos para poder avanzar realmente espiritualmente. Entonces, en este momento te invito a que dispongas tu corazón y que compartas este mensaje para todo aquel que necesite. Hay mucha gente allá afuera que está herida y muy mal herida espiritualmente, emocionalmente y demás. Muchos fueron dañados, tanto a nivel de la gente que es creyente, como también gente que sirvió a Dios y que fue dañada y hoy en el momento no se encuentran sirviendo a Dios, sino desatados en la disolución o simplemente decidieron quedarse ahí callados y seguir adelante, como si nada ni nunca hubiese pasado, alejándose de Jesucristo, el único Señor y Salvador. Y eso es lo que Dios quiere que no hagamos. No nos alejemos de Jesús, no nos dejemos dañar en la fe. Jesús nos ama demasiado y por eso Él sufrió lo que sufrió por nosotros. Vamos a ver 5 puntos importantísimos, pero quiero que recreemos un poquito esta historia. Entonces quiero que empecemos de la siguiente manera. Quiero que te imagines un lugar, una casa donde hay risas, pero no todas esas risas son sinceras. Hay una mujer que estaba sufriendo y sufría mucho. ¿Por qué? Porque esta mujer no podía tener hijos. Pero es que es necesario que vamos al contexto sociocultural de la época de Ana. En ese tiempo, la infertilidad era considerada como una maldición de Dios. Nosotros debemos entender que antiguamente tenían la costumbre de tener varias mujeres. De hecho, en algunas culturas les permiten, creo que hasta 5 o más. Todo depende en la medida que le alcance el bolsillo. Entonces, nosotros debemos entender lo siguiente. Aquí vamos a encontrar a 2 personajes. Una, Ana, quien era humillada, quien era menospreciada, quien se sentía maltratada y que continuamente se sentía frustrada porque no podía tener hijos. Era estéril. Y por el otro lado, vamos a encontrar a la antagonista, a Penina, la otra esposa del Cana. Ella tenía varios hijos y se los exhibía públicamente, burlándose de Ana. Nosotros debemos entender, esta mujer anhelaba tener hijos. Y entonces escuchaba el sonido de los niños corriendo, las risas que duelen. Ana estaba en el silencio, con mirada baja.
Y ella se preguntaba de pronto así como usted y yo, bueno, ¿y qué pasó con Dios? ¿Por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Por qué a mí? Porque Ana no solo estaba triste, estaba cuestionando su valor como mujer, porque una mujer estéril antes no valía nada. Y aún incluso, hasta como persona delante de Dios. Entonces nosotros debemos entender esto. Ana, en medio de su dolor, empieza a proponer en su corazón de que va a tocar el corazón de Dios. Y encontramos el primer punto que dice, Dios conoce tu fe, cuando el dolor se vuelve oración. Y dice las escrituras que Ana oraba con amargura de corazón. Escuche bien, es más, con amargura de alma. Cuando una persona está así, está totalmente amargada. Y la base del texto bíblico es 1 Samuel capítulo 1, versículos del 10 al 11. Con amargura de alma oró a Jehová. Mire cómo nos describe aquí la palabra de Dios. Dios está siendo enfático. No estaba triste esta mujer solamente. No estaba deprimida. No. Esta mujer estaba en un nivel altísimo de angustia, de dolor, de sufrimiento. Y entonces cuando tú te acercas a Dios y le clamas con esa amargura que puede venir, ¿por qué? Por situaciones que uno vive. Es que a nadie le gusta que su enemigo se burle de uno. Tampoco de que uno vea prosperar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, Señor, entonces van a prosperar los malos. Esta mujer estaba totalmente angustiada. Y entonces empieza a orar a Jehová. Ahora, debemos entender qué es orar, porque es que muchos repiten oraciones que no son de ellos, que no sienten, que no viven. El orar es poder expresarse, es parte de la comunicación celestial. El proceso de comunicación, como lo vimos y lo hemos visto en diversas predicaciones, es el siguiente. A nivel lingüístico hablamos de un emisor y un receptor. El emisor es quien emite el mensaje y el receptor es quien escucha, codifica, decodifica y luego cambia los papeles, responde. Entonces, esta mujer llega y empieza a hablar con Dios y empieza a humillarse. Lo importante de hablar con Dios, esa oración y de humillarnos delante de Dios. La fe auténtica no nace en la comodidad, sino en la tensión entre el dolor humano y la esperanza divina. Esta mujer tenía un dolor impresionante. Por su esterilidad, ni siquiera valía ante sus ojos, pero tenía la esperanza divina de que el Señor se acordara de ella. Y así llegamos tú y yo, y eso es lo que deben ser las iglesias. Una puerta al cielo que permita que la gente pueda tener esas experiencias vivas con Jesucristo para poder tener ese toque de Dios, un toque que cambia, un toque que transforma, un toque que llena, un toque que modifica la realidad y da nueva esperanza, una nueva reescritura de la vida de cada persona. La oración intensa activa circuitos límbicos a nivel neurológico y neurocientífico. Dolor y emoción, una dualidad que empieza a activar los campos neuronales y empieza a desatar neurotransmisores tan importantes que hacen que el prefrontal empiece a funcionar de una manera poderosa. Y no solamente el prefrontal, varios lóbulos del cerebro. Significado, decisión. La esterilidad significaba desgracia, maldición, burla, vergüenza. Más la decisión de esta mujer, orar al Señor. No sé lo que estés viviendo. Cada uno de nosotros tiene su mundo y cada uno sabe qué ha hecho, qué no ha hecho y qué es lo que viene a futuro. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión. Y el prefrontal precisamente tiene que ver con eso, la toma de las decisiones. Y entonces tenemos dos opciones, o clamamos a Dios o nos morimos en el intento de nuestras fuerzas. Y entonces esta mujer dijo,
Para esto no hay poder humano. No hay ciencia, no hay medicina que me pueda hacer fértil. Y entonces decide humillarse delante de Dios con intenso dolor y total honestidad. Y entonces combina lo humano con lo trascendente. Y entonces aquí arranca esta historia, una historia muy, pero muy, pero muy poderosa. Y entonces encontramos que nuestro Dios empieza a glorificarse. Continuemos. Segundo punto, la crisis de Ana, una lectura multidimensional. Aquí es donde nosotros debemos entender que, ojo aquí, la guerra dentro de la mente. Ahora debes entrar en tu interior. Ana no solo sufre, Ana procesa, decide, siente, actúa y trasciende. Todo lo que está en las escrituras, en este pasaje, nos empieza a ayudar a entender cómo fue el proceso para obtener su milagro, pero al mismo tiempo cómo fue el proceso interno de Ana para poder tener externamente lo que ella deseaba. Cómo el cerebro y todo su ser empieza en sus 5 dimensiones a entender que o se humilla delante de Dios o se frustra de por vida. Y aquí encontramos una imagen clarísima. Ana somos todos aquellos que necesitamos el favor de Dios. Y Penina es aquella que es nuestro adversario, el diablo, y todos aquellos que se levantan contra nosotros, así como en el tiempo de Daniel, aquellos sátrapas que lo único que buscan es el mal nuestro. El dolor de alguien no es motivo de burla, es una oportunidad para mostrar compasión. Mientras Penina provocaba, Ana oraba. Nosotros debemos provocar que el cielo se desgarre y se mueva a favor nuestro, mientras nuestros enemigos se burlan de nosotros. No solamente lo describe en el libro de Ana, cuando Ezequiel, aquel rey, va, ojo aquí, cuando aquel rey, Ezequiel, va y le indica a Dios y le dice, mira lo que dice el rey de Asiria, y pone delante de Dios las cartas del rey de Asiria. Y el Señor dice, manda a Isaías a que le diga, dile a Ezequías que yo ya he escuchado. Yo ya he escuchado las blasfemias del rey de Asiria. Yo me voy a encargar. Y ese mismo día, ese rey en la noche estaba muerto por sus propios hijos. Entonces mire cómo es esto. Nosotros debemos entender la crisis que estamos pasando. No va a poder con nosotros, porque el problema de Ana no estaba afuera, estaba ocurriendo dentro de su mente. Nosotros debemos entender lo siguiente. Nosotros debemos entender que tenemos siempre una batalla interna. El primer nivel de guerra espiritual es en nuestra mente. ¿Por qué? Porque empieza a luchar lo cognitivo, o sea, la razón, la dimensión cognitiva, la razón con la dimensión espiritual. La mente dice, no se puede, es imposible. El espíritu dice, todo es posible para el que cree. Y entonces empezamos a tener un encuentro fuerte, una batalla, una pugna épica entre la incredulidad y la fe. Y entonces encontramos lo siguiente. Tal vez Dios me cerró el vientre, decía Ana, en su mente. Algo debe estar mal conmigo. Eran los pensamientos lógicos que surgían de la mente de Ana y que el enemigo ponía para que ésta desfalleciera. Entonces, nosotros debemos entender, Dios no niega la razón, no niega la realidad. Dios la trasciende. Dios te dice, esta es tu realidad. Sí, pero yo tengo la respuesta, tengo la solución a tu necesidad, porque yo trasciendo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, porque el Padre está en el Hijo 7 veces y 7 veces está el Hijo en el Padre. Y entonces por eso Jesús les hablaba así,
porque se estaba autorrevelando, diciendo, yo sé lo que están viviendo. Sé que humanamente es imposible. Sé que no hay ciencia que pueda con esto. Sé que no hay medicina que pueda con esto, como la mujer de flujo. Pero yo soy tu ayudador. Por eso en Isaías Dios nos dice, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero aclara, dice, yo soy el que te esfuerza y te hace valiente. Entonces, Dios nos está reprogramando a nivel neurolingüístico y está generando en nosotros un proceso de neuroplasticidad y de conexiones sinápticas fuertes y poderosas. Entonces, nos reestructura el cerebro, nos reestructura todo para poder recibir el milagro. Entonces, nuestra fe empieza a cobrar cada día más ánimo, más sentido. Nuestra fe empieza a llevarnos ¿a qué? A creer de una manera fuerte y poderosa. ¿En quién? En nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y entonces, ojo aquí, entonces es ahí donde empieza esa reestructuración interna y Dios alinea todo para que llegue el milagro a nuestras vidas. Ojo aquí, vamos a ver un poquito acerca del sistema límbico. O sea, las emociones, lo que nos está pasando, lo que le estaba pasando a Ana en este momento, no es tristeza leve, es frustración acumulada. Muchas veces nos encontramos en esto. Ana tenía una mezcla de vergüenza, impotencia y envidia silenciosa. Ana sonríe afuera, pero por dentro está rota. Y muchas veces nos pasa a nosotros esto. Nos encontramos así, uno dice, Señor, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te acordarás de nosotros? Dices, me dejaste solo, me dejaste botado. Y Dios dice, un momento, te voy a demostrar que no es así. Y entonces, vamos a la dimensión corpórea. Ojo aquí, lo que el cuerpo nos empieza a expresar. Falta de apetito. ¿Por qué? Porque se entra en depresión. Mire cómo Dios nos va llevando. Desde lo espiritual hacia lo natural, hacia lo psicológico, hacia lo corpóreo. El texto dice que Ana no comía. Mira el nivel de depresión. Cuando alguien está con niveles de depresión, primero no quiere comer, segundo no quiere levantarse de su lecho. Quiere estar durmiendo todo el tiempo. Ana sentía un cansancio emocional que se volvió físico. Y eso muchas veces nos pasa, que estamos ahí y no podemos salir de la angustia, no podemos. ¿Pero por qué? Porque estamos agotados física, espiritual, mental, emocionalmente. Y eso es experto el adversario en ponernos así. Por eso es que la Biblia, en los libros históricos, nos narra lo que pasaba cuando sitiaban a Israel. Llegaban a producir un cansancio tal, una frustración tan tenaz, que empezaban a cometer incluso actos de canibalismo con sus hijos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que ocurre. Dios nos empieza a llevar, ojo aquí, Dios nos empieza a llevar al punto de la dimensión ejecutiva, las decisiones, qué es lo que vamos a hacer. Y entonces aquí Dios empieza a dar un giro. Y entonces Dios empieza a poner el querer como el hacer y empieza a poner en el corazón de Ana algo que se llama esperanza. Y entonces Dios empieza a ministrar a Ana con su Santo Espíritu. Pero un día Ana hace lo distinto. En vez de quedarse en casa, decide ir al templo a orar. Ella decide ir al templo porque era costumbre de la época. Pero escúchame bien, porque cada vez Dios nos va a llevar a profundizar dentro de las aguas. Escuche bien. Ana estaba desesperada, angustiada, en depresión, se menospreciaba, para ella no tenía valor. Dios era su única esperanza. Y así llegamos a ese punto. Ana empieza a decidir correctamente, guiada por el Espíritu Santo de una manera empírica. O sea, Ana no tenía quien la dirigiera. De hecho, escúchenme, Elí, el sumo sacerdote,
la critica y la toma por hebrea. ¿Qué te quiero decir? Que Dios conoce nuestra fe, pero a veces es tanta la situación tan dura, tan difícil que vivimos, que cuando vamos a entrar en la presencia de Dios es necesario que nosotros derramemos nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser. Y aún así habrá gente que nos juzgue y nos critique. No solamente pasó con Ana, también pasó con Job y con otros. Pero no importa lo que la gente diga y critique, así sean sumos sacerdotes, así sean siervos de Dios supuestamente, no importa. Quien ve nuestra fe es el Señor. Quien la conoce es el Señor. Y quien nos va a levantar es el Señor. Porque hay muchos que se burlan de lo que Dios nos ha dicho. Porque no tienen fe, vive por costumbre, por cultura. Pero no tienen fe. Así vivía Sara. Se rió de que iba a tener un hijo. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Vivía por costumbre, por cultura, no por fe. Mas Abraham vivía por fe. Entonces mire cómo es eso. Y fue tan grande la fe de Abraham que no solamente tuvieron Isaac, sino que alcanzaron todas las promesas de nuestro Señor. Ojo aquí. Esto es clave. No cambia nuestro problema hasta que cambiemos nuestra dirección. Ojo aquí. Entonces Dios nos lleva al punto tal de la dimensión espiritual. Escuchen muy bien lo que tengo que decir. Ana no empieza a repetir oraciones aprendidas. Ana no repite salmos. Ana, entra como dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando te acerques y tú, cuando entres en tu cuarto, en oración con tu Señor y Dios, entra confiadamente. Cuando yo entro confiadamente, vengo a desahogarme. Ana sentía la necesidad de desahogarse. Su sistema emocional, su sistema límbico estaba al máximo, estaba que se reventaba, estaba que le daba un ACV, un accidente cerebrovascular. La razón le decía no se puede, pero el espíritu decía todo es posible para el que tiene fe. Entonces esta mujer no entra a hacer una oración repetitiva, un ruego que otro le dijo. No, vino a decirle a Dios, por dentro estoy reventada, no puedo más. No puedo más. ¿Te acuerdas de mí o me mato? Así estaba. Y entonces empieza a tomar la decisión de desahogarse con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. No debemos buscar gente que ore por nosotros, aunque debemos pedir respaldo en oración. Hasta el mismo Señor Jesús lo hizo. Pero el mismo Señor Jesucristo nos indicó que muchas veces no va a haber nadie que pueda orar por nosotros y que nuestra comunión con Dios debe ser fuerte, debe ser poderosa, debe ser una oración y una intercesión, una interacción con Dios profunda. Entonces, ¿qué acontece? Empieza a crear un diálogo auténtico con Dios. Pero quiero que le prestemos atención. En ese momento Ana está derramando su alma y Dios está haciendo que esas conexiones en su cerebro sean tan grandes que vuelve al estilo original, al diseño original, el cerebro de Ana, de tal manera que permite que desde su cerebro, desde su ser, organizando su discurso interno y externo para poder hablar con Dios, y empieza un proceso, un canal de comunicación con Dios a través de la fe y de la angustia y el dolor que están viviendo. Y empieza ese proceso. Y empieza esta mujer a conectarse con Dios. Y entonces le dice, si Jehová se acordara y tuviera misericordia de su sierva. Y esta mujer hace un pacto con Dios. Y entonces le dice, si me dieres un hijo varón, apenas los destete, te lo entrego para tu sacerdocio. Ojo, a Dios no hay que prometerle así de vanamente. Pero esta mujer estaba siendo honesta con Dios y Dios lo estaba viendo.
Y Dios dijo, concedido. Y entonces, escuche bien, Ana está en eso y está derramando su alma de aquel Elí, un sumo sacerdote que fue desechado por Dios. La ve y le dice, mujer, deja de estar borracha. Imagínese, ¿cómo debió sentirse Ana? Diría, ¿qué le pasa a este viejo hombre? No sabe que estoy aquí angustiada, derramando mi alma delante de Dios. Y este equipo me viene a juzgar. Entonces, ojo aquí, escuche bien lo siguiente. Mira el conflicto en todas las áreas que Ana estaba viviendo. Si era en la parte cognitiva, como les decía, el pensamiento. La interpretación de su esterilidad. Posible distorsión de la identidad. Ana no se sentía ya como una mujer en toda la expresión de la palabra. Se veía ante sus ojos menospreciada y demás. Y autores como Aaron Berg encontramos que nos habla acerca del pensamiento, de que el pensamiento afecta la percepción del valor personal. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estás? ¿Estás siendo afectado o afectada en tu percepción personal? Porque todos tenemos batallas. Y yo estoy librando una batalla durísima, pero que sé que a pesar de todo, Dios me va a contestar. Y todos aquellos que se han reído, se han burlado, serán avergonzados. Porque así como Ana, Dios contestará mi oración. No sé cómo tú estés. Si te sientes así, déjame decirte, Dios está presto a ayudarte, a ti y a mí. En la parte afectiva o emocional, Ana tenía amargura de alma, mejor dicho, tenía un nivel de dolor, de angustia y de depresión tan profundo. No era algo superficial. Es más, dice la escritura que Elcana, su marido, se acercaba y la amaba más que a todas. Y le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y Ana le decía, tú no entiendes. Tú no entiendes, porque es que muchos se nos acercan a decirnos, ¿y acaso no eres agradecida con Dios? ¿Por qué sigues orando por eso? ¿Acaso piensas que vas a recibir eso? Te digo, sigue adelante. Tu Dios se levantará por ti, mi Dios se levantará por mí, Jesucristo nuestro Señor. Y entonces toda esa depresión y demás se manifiesta en la parte corpórea, nuestro cuerpo. La esterilidad, la somatización del sufrimiento. Y encontramos dos autores que nos van a hablar claro de ese proceso, de cómo lo emocional a través de lo cognitivo nos altera la parte corpórea. En la parte emocional encontramos aquel Antonio Damasio que nos habla acerca de la emoción como la guía, la toma de decisiones. La emoción nos puede llevar a cometer errores tremendos. Por eso Dios siempre nos dice, lámparas a mis pies, lámparas a tus pies mi palabra, y lumbrera para tu camino. Por eso siempre Dios nos llevó a entender a través de Jesucristo que no es dejarse guiar por la parte emocional, por la parte límbica, porque es donde cometemos los peores errores, sino es por fe que nos da la garantía de qué es lo que debemos hacer y para dónde vamos. Y entonces Bruce McEwen nos habla acerca del estrés, de que el estrés impacta el cuerpo, la carga holostática. Escuche bien. ¿Y qué mejor hablar de esto? Pues tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo, antes de ser entregado, sudó sangre, el nivel de estrés más alto. Su cuerpo estaba diciendo, sé lo que viene, sé que me voy a tener que morir desangrado, sé que lo que viene es cruel, doloroso, angustiante, nadie lo quisiera vivir. Pero sin embargo le dijo, hágase en mí tu voluntad, Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabes por qué lo hizo?
para que tú y yo tuviéramos una oportunidad y poder decir, mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y entonces nos lleva el Espíritu Santo con la palabra en las predicaciones, nos lleva a un punto, nos lleva a la dimensión ejecutiva, como te decía. Y Ana tomó la decisión de humillarse delante de Dios y empieza a trascender, porque activa las funciones ejecutivas, nos empieza a enfocar en Jesús y su palabra, en el propósito y la dirección que Dios quiere para nosotros, nos desenfoca de las burlas del adversario, de nuestros enemigos, aún físicos, nos empieza a enfocar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces nos lleva a la acción, como les había descrito, Ana decide ir al templo a orar. Dios quiere que nosotros oremos desde nuestro corazón. Somos templos vivos y Dios quiere que nos volvamos a Él. Y entonces empieza a llamarnos y dice, ven aquí, yo quiero escucharte. Nadie te quiere ver. Todo el mundo está cansado de tu queja. Todo el mundo está cansado de tu depresión. Ven que yo te voy a escuchar. Y entonces, al hacer el voto con Dios, el pacto con Dios, nos lleva a la dimensión espiritual, la conexión directa con el Señor. Y Dios es un Dios de pactos. Así lo describe la Biblia. Y hasta Marcos Witt tiene una canción que describe y dice, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras. Y Jesús lo describe en el Apocalipsis y dice, yo soy el amén de Dios, en que en Él se cumple las promesas de Dios. También lo reafirma en el libro de Gálatas capítulo 3, describiendo que fue dada las promesas a una simiente, a la simiente de Abraham. Y esta simiente bendita de Abraham no es más ni menos que Jesucristo nuestro Señor. Por eso es importante permanecer en Jesús, nuestro Señor, aquel autor y consumador de la fe, aquel que dio su vida por nosotros. Y entonces nos lleva a lo siguiente. Aquel autor, Andrew Newberg, nos habla acerca de la espiritualidad, pero organiza la experiencia cerebral. Y entonces llega Dios y alinea todo, desde el espíritu, desde la dimensión espiritual hasta la corpórea. Ordena todo hasta el cerebro, todo, para que nosotros podamos recibir el milagro. Y entonces ocurre. Y entonces Ana procesa, decide, siente, actúa y lo más importante, trasciende. Y llega Dios, usa esa fe y entonces rompe todas las leyes naturales y sobrenaturales y nos contesta. Lo que era imposible, ahora es posible y vivencial para. Sigamos. Mira, esto es importantísimo. Llegamos al tercer punto. Nosotros debemos entender esto. La oración como reconfiguración del ser. Cuando oramos, Dios empieza a trabajar, pero ojo, no es orar por orar, no es repetir cosas que no vamos a vivir, no vamos a sentir, no vamos, nada que ver, no. Dios está pidiendo honestidad, sinceridad. Dios dice, aquí estoy, me dejo encontrar siempre y cuando vengas honestamente. A mí no me vas a venir a decir que no hiciste cuando lo hiciste. A mí no me vas a venir a decir que tú eres la víctima cuando tú eres el culpable. Aquí vamos honestamente. Si me clamas con honestidad, siendo sincero o sincera, entonces yo estoy aquí para ayudarte. Tuve misericordia de aquel ladrón que estaba crucificado en la cruz. Entonces tú decides, toma la actitud del buen ladrón o del mal ladrón. El mal ladrón, si se hubiera arrepentido, hubiera alcanzado misericordia. Mas no lo hizo. Y los cuervos comieron sus ojos. Y se condenó. Mas aquel buen ladrón decidió pedir misericordia. Y en ese mismo día, esa misma noche, él estaba con el Señor en el paraíso. Entonces nosotros debemos entender. Debemos venir siendo honestos con el Señor. La verdadera oración no informa a Dios, transforma al que ora. Cuando nosotros empezamos a orar honestamente, Dios empieza a transformarnos, empieza a reconfigurarnos. Dice, ok, Espíritu Santo, ve
reconfigúralo en todas sus dimensiones, de tal manera que puedas recibir respuesta. Y entonces hablamos de que Ana hablaba en su corazón. Lo encontramos en 1 capítulo 1, versículo 13. Y entonces nos habla de la neuroteología. La neuroteología es el estudio de la experiencia del cerebro humano, ojo aquí, del cerebro humano, cuando empieza a tener una experiencia con Dios. Y entonces empieza a transformarnos, empieza a ser algo poderoso e importante. Y aquí es donde nosotros debemos entender que una oración profunda reduce la hiperactividad de la amígdala. O sea, dicho en otras palabras, cuando la amígdala cerebral empieza a reducir la hiperactividad, la ansiedad empieza a írsenos de nuestras vidas. Mire cómo es de poderoso y importante. Fortalece la corteza prefrontal, o sea, que nos permite pensar y nos empieza a dar claridad y sentido para poder tomar decisiones. Autores como Newberg o Waldman nos hablan acerca de que la oración transforma la percepción de la realidad. A nivel neuropedagógico, encontramos que Ana aprende en medio del dolor. ¿Aprende a qué? A reconfigurar su narrativa interna. Pasa de víctima a agente espiritual. Pasa de la pobrecita ¿a qué? A ser un agente de cambio y transformación. A nivel teológico, Dios responde a la intencionalidad del corazón. Ana quería un hijo y no cualquier hijo, un varón. Ella no quería una niña, quería un varón. Yo usted dirá, ay, pero qué misógino, qué machista. No, así era la cultura de aquella época. ¿Qué podemos hacer? Debemos entender cuál era la cultura de la época. Ella quería un varón, que era el que iba a heredar, el que tenía preponderancia en medio de la cultura hebrea en esa época. Ahora, escuche bien, le voy a repetir esto es trascendental e importante. Dios responde a la intencionalidad del corazón, no al volumen de tu voz. No es gritando, Dios no está sordo. Dios no necesita que lo motives. Dios no necesita que te desgaste la garganta gritando. No, eso Dios no lo va a escuchar. No, para nada. Eso lo escucha el hombre. La verdadera oración no informa a Dios. Nos lleva a transformar al que ora. Cuando nosotros estamos orando de esa manera, nos volvemos uno con Dios. Y entonces, imagínate, ahí encuentras a aquella mujer en el templo. Veamos un poquito la escena de lo que se está presentando. Ahí tenemos el templo, imagínate. Personas entrando, saliendo, oraciones en voz alta, rituales y movimientos, como a muchos les gusta. ¡Oh, Señor! ¡Señor! Y demás, ¿no es cierto? ¡Oh, recibe tu milagro! En fin, tantas cosas, ¿no es cierto? Y en medio de eso está Ana. Ella está ahí, pero no encaja en ese ambiente. Ella ora para sus adentros, con lágrimas, sollozos, angustia, desesperación, frustración. Vamos a hacer una descripción más profunda de lo que estaba haciendo Ana en ese momento. Sus labios se mueven, pero no se escucha nada. Su cuerpo está ahí, pero su mente está en otro lugar. Está llorando, pero en silencio. Llega el sacerdote y la mira y la juzga. Ebria, borracha, pecadora. La gente puede malinterpretar su proceso.
pero no conoce su dolor. Y así nos pasa. Llegas, te congregas, porque aquí te estás congregando y tú dirás, no, pero yo no estoy físicamente ahí. Estás escuchando la palabra de Dios. La fe, dice la Escritura, que viene por el oír, no por ir, por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y entonces muchas veces, no sé usted, pero personalmente a mí me ha pasado. Yo entro en una oración y no me interesa quién me escuche. Entro dentro de mi corazón, de mi mente, de mi ser, y desde la dimensión espiritual empiezo a hablar con Dios. Y entonces empiezo a desahogarme. Muchos han dicho, ay, velo llorando, esto, aquello. ¿Y qué? No es con ellos, es con Dios. Estoy hablando con mi Padre, con el que me puede ayudar, con el que es capaz de cambiar toda mi condición natural y llevarme a la condición espiritual. Ana no está haciendo la oración religiosa. Ana está desgarrando su ser, descargándose emocionalmente delante de Dios. Ana, a nivel científico y filosófico, está haciendo una catarsis emocional. Ojo aquí. Debemos llegar a ese punto de hacer esa catarsis donde nosotros empezamos a tener una regulación interna, una reorganización del significado. Está vaciando todo lo que lleva durante años guardado. Y lo tremendo que la gente no pudo ver es que Dios estaba atento. Dios estaba tomando apunte. Esto es lo que quieres. Esto es lo que te pasa. Ok, perfecto. No hay problema. No te juzgo. No te acuso. Te extiendo mi mano. Y Dios dijo, concedido es. Hay oraciones que no se entienden con los oídos, pero Dios las entiende perfectamente. Dios escucha tu oración cuando es sincera y verdadera, sin repetir vainas que ni siquiera entiendes, que te dicen que lo hagas así. No, relájate. Con Dios es diferente. Con Dios es siendo honesto. Y vamos al cuarto punto. Por favor, mira atentamente esa imagen. Jesús sosteniendo a este joven. Un joven que se le nota el mundo, que se le nota hasta vicios, que se le nota que aún su cuerpo ha sido maltratado y Dios lo quiere librar del infierno. Así está Dios. Cuando ya parece que vamos a caer, Dios dice, aquí estoy. Y no te suelto. Tú me costaste la vida. Di mi vida por ti. Me desangré. Morí de un paro cardiorrespiratorio por amarte. Porque es que no conoce la gente. No conocemos muchas veces Juan 3:16. Que dice, por tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo nuestro Señor, para que todo aquel que en Él decida creer, aunque dice, para que todo aquel que en Él crea, pero yo te digo, tienes que decidir creer en Jesús. Él dio su vida por nosotros. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿qué mejor expresión? Mire abajo, ¿sí ves esas llamas de fuego? El abismo está abierto. El abismo queda en el centro de la tierra, el infierno. Ya está incluso hasta científicamente demostrado, comprobado y demás. Hay estudios. Búsquelos y verá que los encuentra. Incluso grabaciones de almas quejándose. Y los reportes de calor llegan a unos grados Fahrenheit impresionantes que no los aguantaría cualquiera. Unos grados donde se funde metales preciosos como el oro. Entonces nosotros debemos entender, Dios conoce tu fe. No dejes que nadie te venga a dañar tu fe.
Tu fe tiene que estar puesta en Jesucristo, en nadie más. Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el Hijo de Dios. En Él está la verdad, Él es la verdad. A través de Él vas a llegar al Padre. A través de Él vas a ser escuchado o escuchada. A través de Él vas a poder ser redimido. Dios discierne más allá de la apariencia. La fe auténtica elimina el mito. ¿Cuál es el mito? Antes decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Mentiras. Mentiras. Simplemente que el enemigo ha puesto tantas barreras para que tú y yo no nos acerquemos a la Biblia porque nos llevará a conocer a Jesús en espíritu y en verdad. La fe conecta directamente con Cristo. Es un principio cristológico. La fe nos va a conectar con Jesús. No todos entienden nuestro proceso, pero sí tenemos la certeza de que Dios conoce nuestra fe. Si te han juzgado de que no tienes fe y vives en esa angustia, en ese proceso, en esas cosas, no tengas miedo. Jesús conoce la verdad. Él sabe lo que fue y lo que no fue. Lo que pasó y lo que no pasó. Lo que hiciste y lo que no hiciste. Dios conoce la verdad de todo, de todos nosotros. Y entonces, Dios ve lo invisible. Elí viene a representar a aquellos, aún en el servicio, que nos juzgan y nos critican, que están desconectados con Dios. Son hombres y mujeres que muchas veces juzgan por sus ojos, pero no importa. No nos enfoquemos en ellos. Dios entendió la fe de Ana. Y entonces Dios discernió la fe más allá de la apariencia. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos una fe más allá de la apariencia. Nosotros debemos entender que la fe de Ana fue una fe auténtica. Y entonces eliminó el mito de que solamente iba a ser escuchada con una ofrenda, iba a ser escuchada con una oración externa. Ana decidió derramar todo su ser delante de Dios y Dios la escuchó. La conciencia de la imagen nos va a llevar a quitar el mito, la leyenda. Muchas veces dices, no, pero es que yo tengo que buscar a alguien que Dios lo escuche. Dios está presto para escuchar. Y Dios escucha, Dios Padre escucha directamente a Jesús. Nuestro intercesor, dice la Escritura, que nadie hay quien interceda ante el Padre, sino Jesucristo. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, entonces el Padre ve en nosotros a Jesucristo y nos bendice, y nos ayuda y nos responde. Nosotros debemos entender, no hay santo, no hay nada ni nadie que pueda entrar delante de Dios si no es a través de Jesús. Es solamente a través de Jesús. Entonces nosotros debemos entender un principio cristológico. La fe conecta con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, el que nos va a llevar realmente a la verdad, a conocer al Padre. La fe auténtica genera a nivel de la neurociencia, nos reconfigura y nos da sentido, regulación emocional, esperanza real, no ilusión, sino esperanza. La ilusión es la que ponen aquellos vendedores de humo que te hablan y nunca te cumplen. En cambio, cuando hablamos de esperanza, Dios te da una nueva visión. Dios dice, tú no lo puedes hacer, no hay nadie que lo pueda hacer, pero yo sí lo puedo hacer. Y entonces te quita la tristeza y te dice, yo te voy a hacer tu milagro. Y entonces nos lleva a explicarnos profundamente lo que ocurre en nosotros después de esa oración. Así como pasó con Ana. Cambió su mente. La carga de ella fue soltada y su fe se activó. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Porque el enemigo y las personas quieren descargarnos. Y entonces llegamos a un punto tan tremendo de que podemos ser comprendidos por Dios. Y Dios nos lleva a esa conexión tan profunda. Continuemos. Y ya por último, mira por favor aquí a Ana.
Ana está con su hijo, feliz, dichosa, dichosa, dichosa. Su fe logró conectarse con Dios y Dios abrió su vientre. Eso es lo que nos va a pasar si nos logramos conectar mediante Jesucristo con el Dios vivo y verdadero. Entonces encontramos el resultado cuando la oración produce propósito. Dios quería cambiar de sacerdocio, estaba aburrido con él y sus hijos. De hecho, él mismo se encargó de matarlos. Y entonces dijo, quiero traer nuevo sacerdocio. Y entonces, ¿qué? Hace nacer de una estéril un niño. Y así Dios quiere que seamos. Por eso Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidáis. Y entonces, ¿qué pasa? Mira cómo nos narra la palabra de Dios lo siguiente. En 1 Samuel capítulo 1, 19. Capítulo 1, versículo 19 dice, y Jehová se acordó de ella. Y entonces esa será nuestra historia. Y Jehová se acordó de ella. Y tú dirás, ay, pero no, yo no soy testigo de Jehová. No, Jehová es el nombre del Dios Padre. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre de la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo de Dios, la promesa del Padre. Y entonces el Padre se acordó de ella. Dios no responde a lo que aparentas, responde a lo que eres cuando nadie te ve. Y Él ya conoce tu fe. Entonces mira Ana, dichosa. Y Ana, ojo, cumplió, porque hay gente que no le cumple. Dios le responde y no le cumple. Llegó Ana y le cumplió a Dios. Y Dios levanta a un profeta desde niño. Le empieza a hablar. Y al inicio, en sus comienzos, lo direcciona a través de él. Pero después lo constituye como sacerdote a nivel de todo Israel. Y este hombre empieza a ejercer, aquel niño empieza a ejercer como sacerdote delante de Dios y empieza a hablar lo que Dios quería hablar a su pueblo. Esta mujer entregó a este niño al servicio de Dios y Dios le bendijo con más hijos. No tengas miedo, Dios va a contestar tu oración. Dios ve tu fe. Tarde que temprano tendrá respuesta a todas esas lágrimas, todo ese sufrimiento, todo eso que vivías. Tarde que temprano serán sonrisas, alegría y un motivo más para seguir creyendo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso, no te desgastes. Muchas personas no van a entender la fe que tienes. No tengas miedo, a pesar de que a veces hay que esperar. Y créeme que estoy en ese proceso. Muchas veces Dios no es instantáneo, pero de que lo hace, lo hace. Dale tiempo al tiempo. Deja que Dios obre en todo eso. Porque entre la oración y el milagro hay un espacio que se llama proceso. Y ese proceso nos va a transformar. Pero describamos un poquito el proceso que sufrió Ana. Ana vuelve a casa. Nada ha cambiado exactamente. Pero ella ya no es la misma. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que ya no seamos los mismos. Dios se acuerda de ella. Dios no se había olvidado. Pero hay un momento en el cual Dios dice, yo le prometí a esta mujer que iba a tener lo que yo le prometí. La mujer oraba y lloraba en silencio. Ahora carga en sus brazos lo que Dios le había concedido y ella le había pedido. Entonces, nosotros debemos entender lo siguiente. ¿Cuál es el proceso que Dios quiere hacer en nosotros? Transformación interna. Primero, a nivel cognitivo, Dios nos vuelve a dar una
identidad. Nos resignifica la identidad. Ana pasó de ser estéril, desechada y burlada, a ser madre. O sea, valorada como mujer y demás. A nivel emocional, pasa de amargura a paz. A nivel físico, pasa de la depresión, la angustia y la inapetencia al embarazo. De la ejecutiva, cumple su voto, porque Dios le prometió, le cumplió, y entonces ya era hora de que ella cumpliera su voto. Y desde la parte espiritual, entrega lo que más ama. Entonces Dios dice, tú me entregaste lo que más amo, ahora yo te voy a entregar lo que yo más amo. Y nos empieza a entregar a Jesús y junto con él todas las promesas y empiezan a cumplirse. Entonces encontramos que desde un punto de vista de un enfoque neuropedagógico, la experiencia espiritual que sufrió Ana generó aprendizaje profundo y duradero. Autores como Vygotsky nos hablan acerca del significado, de que el significado transforma la conciencia. Y entonces lo podemos llevar a la aplicación directa de nuestro caso. Tu dolor puede ser una prisión o un altar. Nosotros debemos decidir. Y créame que yo he pasado por esos procesos y estoy pasando en un momento donde mi dolor se volvió una prisión y Dios me quiere llevar a saltar. Y no es fácil, es duro. No sé lo que estés viviendo, pero te invito a que juntos vamos al altar, a adorar a Dios, a pedirle ayuda y a esperar en Él. Por eso te invito, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él se glorifique. Y antes de terminar, quiero recordarle a toda la feligresía, hoy en la noche vamos a estar dando de forma gratuita la conferencia acerca de la hermenéutica, la interpretación de los textos sagrados. Todo aquel que quiera, nos vamos a reunir a las 8 de la noche por estos medios, por mí. Y va a quedar grabada para que la puedan ver, porque hay gente que está en otros países y que pues la diferencia horaria es total. Entonces vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana venimos a presentarnos delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ayuda. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para poder estar en tu presencia. Señor, permíteme orar por mis hermanos y por mí mismo. Señor, oro. Me uno en oración, Señor, a ellos, a su necesidad. No sé qué estén pidiendo, de pronto algunos trabajo, de pronto algunos sanidad física, alguno que esté en depresión o alguno que esté atormentado por algún espíritu. No lo sé. Habrán unos que estén orando por sus hogares, otros por una pérdida emocional, económica y demás. En fin, gente en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Señor, somos conscientes de que nosotros no curamos, nosotros no hacemos el milagro, porque no voy a permitir de que la gente ponga su fe en mí y en el ministerio. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Tú diste tu vida por nosotros. Hoy oro por ellos. Señor, escucha su angustia. Escucha su clamor. Escucha su tristeza, Señor. Ayúdales. Señor, reconfigúralos. Ayúdalos. Bendícelos. Te pido que uses la fe que me has dado, Señor. Y hoy te pido que haya respuesta a su necesidad. Obra. Bendícelos. Ayúdalos. Transfórmalos. Cámbialos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Trae respuesta a su necesidad. Alegra su vida. Borra la tristeza y las lágrimas. Endereza lo torcido, Señor. Y bendícelos. Obra de una manera sobrenatural.
Y hoy desato la bendición sacerdotal sobre ellos y sobre sus casas. Lo mismo pido para mí, Señor. Y hoy te pido que Jehová, el Señor, que Dios Padre, haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios Padre ponga en ti paz. Que Dios Padre te bendiga y te prospere. Que Dios Padre te permita llevar su nombre en alto. Y que Dios Padre te permita tener un encuentro directo con Jesús. Te bendiga y te ayude en tu necesidad. Que cumpla sus promesas hasta la última tilde, hasta la última coma, y bendiga tu vida hasta que sobreyagude. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.